Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria, yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de todo lo que leí en abril. Vamos a empezar con mi libro de Agatha Christie del mes, que fue el único libro de misterio que leí en abril, porque en marzo me pegué un atracón, leí como 5 o 6 libros de misterio, de 4 de ellos hice un blog de lectura, así que me parece que en abril se me habían acabado las ganas. Lo que hay muchísimo este mes son comedias románticas. Pero en fin, que mi libro de Agatha Christie del mes, ese sí que sí, no me lo iba a saltar, y elegí Los elefantes pueden recordar, que es un caso de Poirot. En esta historia, Poirot, por petición de una amiga suya, la señora Oliver, se pone a investigar un caso de hace muchos años en el que un matrimonio apareció muerto en un acantilado con un revólver al lado y la policía no acabó de tener claro nunca si había sido un pacto de suicidio, si uno de los dos había matado al otro, se había arrepentido y luego se había suicidado. Nunca se supo por completo la verdad. Debo decir que esta es una de esas pocas ocasiones en las que me arrepiento de no estar leyendo los libros no de Agatha, sino de Poirot y de Miss Marple en orden. Sé que tampoco es culpa mía porque yo me estoy haciendo la colección de Bucket y Bucket no los está sacando en orden. Pero en esta ocasión, como os digo, Poirot se pone a investigar por petición de una amiga suya, la señora Arianna Oliver. Es un personaje que en esta historia carga con gran parte del peso de la narración, investiga por su cuenta y luego va a contarle lo que ha averiguado a Poirot, etc. Y el caso es que me ha parecido un personaje muy interesante y me habría gustado ver o saber cómo se conocieron ella y Poirot, porque parece ser una de las pocas mujeres a las que Poirot, digamos, que respeta verdaderamente. A mí me gusta muchísimo Poirot, pero hay que reconocer que uno de sus defectos es la condescendencia con la que trata al género femenino, pero en este libro me ha parecido que realmente no ha sido así, o no ha sido tanto como puede ser en otras historias con otros personajes femeninos, así que realmente me ha generado mucha curiosidad cómo se conocieron él y Ariadna y cuál es su relación anterior. No obstante, a ver, nadie se pierde nada del libro si no conoce previamente al personaje de Arianna Oliver, porque se puede seguir perfectamente de manera independiente. Es solo algo que a mí me ha generado mucha curiosidad. Por otro lado, ya os digo que he disfrutado mucho del caso y del personaje de Ariadna a medida que va visitando a diversas personas y les pide que hagan memoria y le cuenten lo que recuerden sobre ese matrimonio que acabó muerto en el acantilado. Y es una de esas historias en las que Agatha Christie hace hincapié en que cada persona recuerda las cosas de una manera diferente y cada persona recuerda cosas diferentes. No quiero decir que ninguna mienta, pero en la memoria de cada uno se almacenan unos detalles en concreto y no otros. Puede que también me haya gustado particularmente porque he conseguido averiguar la verdad antes de que Agatha Christie la revele. Eso sí, he estado leyendo en reseñas que al parecer es algo que ha conseguido mucha gente, así que quizá esta historia sea una de las más facilitas de Agatha Christie para entrar en su narrativa. Lo que es curioso es que fue una de las últimas historias que escribió, me parece que esta la escribió en el 72 y ella murió en el 76, y sinceramente he leído reseñas en las que a la gente le ha molestado que sea relativamente más fácil descubrir la verdad aquí porque sienten que no ha estado a la altura. Para mí, sinceramente, esa no ha sido la experiencia. Yo estoy contentísima de haber podido averiguar la verdad y realmente he disfrutado mucho de esta historia. Y en abril también hice relectura de El Rey Marcado de Leigh Bardugo en lectura conjunta con mi hermana. Os voy a dejar su Instagram abajo en la cajita de la descripción por si queréis cotillear sus reseñas, que también las hace en esa red social. El caso es que El Rey Marcado es la primera parte de una biología dentro del universo Grisha de Leigh Bardugo, y algo que me resulta muy curioso es como cada saga dentro de este universo tiene un tono completamente diferente. El Rey Marcado ni se parece a Sombra y Hueso ni se parece a Seis de Cuervos, a pesar de que comparte personajes con ambas sagas anteriores, porque de hecho El Rey Marcado está protagonizado por Nikolai Lanzov, que es un personaje al que conocimos en Sombra y Hueso, también por Zoya,
otra Grisha que conocimos en esa primera trilogía, y después por un personaje de la biología de Seis de Cuervos, que en este caso es Nina Zenik. Os aviso de que aunque la biología de Seis de Cuervos se puede leer independientemente de Sombra y Hueso, para leer este libro hay que haberse leído tanto la trilogía de Sombra y Hueso como la biología de Seis de Cuervos, porque si no, no os vais a enterar de muchas cosas y además os vais a llevar spoilers. Si os interesa, tengo una guía del orden de lectura del Grishaverso, así que os la dejaré enlazada arriba y en la cajita de la descripción para que podáis cotillear. Pero vamos a entrar en materia. El Rey Marcado. Desgraciadamente es un libro que a mí no consigue engancharme tanto como los otros libros del Grishaverso. Creo que su punto fuerte es el personaje de Nikolai, que es un personaje que me encanta y prácticamente cada escena en la que sale él me divierto un montón. Es un personaje muy divertido, muy irónico, pero en este libro llegamos a conocerle muy bien. Y es algo que me encanta porque nos demuestra que es un personaje bastante complejo. Ya sabéis, el típico personaje que se recubre con una fachada de humor, pero por dentro, por detrás, hay muchísimo más. Zoya es un personaje al que me parece que en Sombra y Hueso conocíamos muy por encima, porque al fin y al cabo era un personaje más secundario, y este libro como que subsana eso, nos da más detalles, nos permite conocerla bien, y aunque sí que es verdad que es un personaje quizá un poquito difícil, quizá cueste cogerle cariño porque es antipática y orgullosa y ambiciosa, creo que al final se gana un hueco en el corazón de los lectores. Y debo decir que mis escenas favoritas de este libro son esas escenas en las que Nikolai y Zoya están con el triunvirato Grisha, con personajes que salían en la trilogía de Sombra y Hueso, porque todas las referencias, todas las pullas, esa dinámica que establecen como The Found Family, es que es mi cosa favorita del mundo. Y en cuanto a Nina, me ha dado muchísima pena porque es un personaje que en la biología de Seis de Cuervos me encanta y sin embargo debo confesar que su trama en El Rey Marcado me daba exactamente igual, y ya no solo eso, sino que de hecho en ciertas partes incluso llegaba a aburrirme. Y ya os digo que me da muchísima pena. Al principio de este libro los capítulos de Nina me llegaron un montón al corazón por ciertas cosas que pasan al final de Reino de Ladrones, que no voy a mencionar para no entrar en spoilers, pero os prometo que con los primeros capítulos de Nina, o sea, lloré. Pero a partir de cierto punto se me empezaron a hacer tediosos realmente. Es que no me interesaba lo que estaba pasando. Los personajes nuevos que interaccionan con Nina no acababan de caerme bien, sobre todo una chica en particular. No sé, ya os digo que me da mucha pena, y además creo que un fallo de este libro es que la trama de Nina y la de Nikolai y Zoya no se entremezclan en ningún momento. Son tramas completamente diferenciadas, completamente aparte, y por lo tanto cuando lees es como que la lectura se va parando y se va cortando, te corta una trama para darte otra completamente diferente. Y en mi opinión no acaba de funcionar todo lo bien que habría podido funcionar si se hubiera planteado de otra manera o si las tramas hubieran estado un poquito más entrelazadas. Así que bueno, no es mi libro favorito del Grishaverso, pero siempre merece la pena leer Alig Bardugo, y aunque es cierto que el final tampoco te deja muriéndote de ganas del siguiente, que es Ley de Lobos, sí que me lo quiero leer ya, porque de hecho la relectura ha sido para poder leer por fin Ley de Lobos y a ver qué tal es según el libro. Y ahora pasamos a toda la parte de romántica. Vamos a empezar con uno de romántica de época, el único de romance histórico que leí en abril, y luego todo lo demás será ya romance contemporáneo. Pero voy a empezar con Te conozco desde siempre, de Reyes de Miguel, que es la segunda parte de la trilogía Los Westfield. El primer libro de la trilogía Un perfecto desconocido me gustó muchísimo por muchas razones, pero principalmente porque demuestra que podemos tener historias ambientadas en esa época, podemos tener romances históricos sin necesidad de que haya toxicidades ni machismos y cosas que en la vida real eran propias de la época, pero que no tenemos por qué trasladar a la literatura si no queremos.
Y eso también se ve perfectamente en Te conozco desde siempre, así que chapo, porque a mí realmente esta parte tóxica de los romances de época es la que menos me gusta y aquí no tengo por qué sufrirla, cosa que me pone muy contenta. Además, los protagonistas de esta historia, John y Emma, eran secundarios en ese primer libro y ya me cayeron súper bien, así que estaba deseando conocer su historia, que además es una historia que se ajusta al cliché Friends to Lovers, es decir, de amigos a amantes. Y además, en este caso, es él el que se enamora primero, cosa que también me gusta bastante. El caso es que John y Emma son amigos desde hace mucho. Emma primero era amiga de Helen, la hermana pequeña de John, que protagonizará el tercer libro y también viene pisando fuerte, pero el caso es que ellos también trabaron una amistad y John poco a poco empezó a sentir algo más, pero nunca pudo verbalizar ni expresar sus sentimientos porque de hecho se suponía que Emma iba a casarse con su hermano mayor Liam, cosa que nunca sucedió, pero aún así su relación siempre se ha basado en la amistad, hasta que en el presente ya son adultos y Emma empieza a tener dificultades que es posible que John sea el único que pueda ayudarla a superarlas. El libro de verdad que es que no me ha decepcionado para nada, todo lo contrario. Reyes de Miguel vuelve a presentarnos una historia que diría que es más bien tranquila porque mientras la leía me proporcionaba como una sensación de calma que me vino estupendamente, pero también juega con eso y juega con la tensión del slow burn porque madre mía, o sea, lo a fuego lento que es esta historia, yo solo quería que pasaran cosas. Pero precisamente las ganas de que pasen cosas son las que te impulsan a pasar página tras página y mientras no pasa lo que todas queremos que pase, por lo menos vamos conociendo súper bien a los personajes, que debo decir que son unos personajazos. Me gustan mucho los dos por separado, me gusta la dinámica que tienen juntos, me gusta su amistad, sus partidas de ajedrez, sus cartas. Realmente me parece que la dinámica entre ambos es uno de los puntos fuertes de este libro, como son básicamente todos los personajes. Yo creo que es que los personajes de esta historia, tanto principales como secundarios, en general son personajazos. También me ha gustado mucho el recurso de contar la historia en dos tiempos. Tenemos la narración del presente de los personajes y luego tenemos las entradas del diario de John de la época en la que conoció a Emma y digamos que su amistad estaba empezando. Creo que disponer de la perspectiva de su relación desde los inicios es muy interesante, muy bonito y además muy relevante para la historia. Ahora vamos con las dos mini pegas que le he encontrado a la historia que ni siquiera han hecho que deje de disfrutarla, pero bueno, ya sabéis que me gusta mencionarlo todo. El caso es que por un lado el desarrollo de los sentimientos de Emma cuando pasan de amistad a algo más, no sé explicarlo muy bien, pero quizá me ha faltado un pelín más de desarrollo, quizá me han faltado más escenas que cimenten ese cambio de sentimiento en ella. Pero vamos, que tampoco es un problema porque lo que es la parejita me encanta. Por otro lado, el libro trata un tema bastante serio que sí que me habría gustado ver un pelín más desarrollado. ¿Por qué? Porque a mi parecer lo que es la historia ya quedaba redonda sin ese añadido serio, que no me parece mal que esté ahí, pero para mi gusto personal, si se va a meter algo así, me gusta verlo desarrollado un poquito más a fondo, porque ya os digo que es un tema serio y no me gusta que quede como tratado por encima. Que a ver, no es exactamente eso, porque lo que vemos del tema está muy bien tratado y además es un retrato realista de ese tema, así que chapó por ese lado. Pero sí que a mí personalmente, ya os digo, si se iba a meter, pues me habría gustado verlo un pelín más a fondo. Pero aún así, me ha parecido un librazo. Y si os gusta este género, os lo recomiendo al 100%. Y ahora pasamos a la comedia romántica contemporánea y empezamos con The American Roommate Experiment de Elena Armas. Está traducido y ha salido ya en español, pero ahora mismo no recuerdo el título. ¿Experimento de amor en Nueva York? ¿Puede ser? No lo sé, lo siento, pero bueno, no creo que os cueste mucho encontrar el título en español. El caso es que esta es la segunda parte / companion novel de The Spanish Love Deception, que fue un libro farsa de amor a la española en castellano,
Fue un libro que me decepcionó un pelín. Yo iba con demasiado hype y bueno, la historia me gustó, pero no al nivel que a muchas otras personas. ¿Qué pasa? Que no sé si en octubre o en noviembre del año pasado Elena Armas vino a Barcelona y bueno, decidí ir a la firma, tenía el primer libro, mi hermana también quería ir, fuimos juntas y me gustó mucho cómo habla, cómo se expresa y me gustó mucho lo que contaba de esta segunda historia, así que decidí comprarla allí mismo y llevármela firmada también así. Y el caso es que me alegro muchísimo de haberle dado una segunda oportunidad a Elena Armas porque este segundo libro suyo me ha gustado mucho. Sí que es verdad que al principio empezó un poco más normalito para mí, pero a partir de cierto punto me tuvo absorbida. En este caso tenemos a Rosie, que es la mejor amiga de Catalina, de The Spanish Love Deception, que se va a alojar en casa de su amigo mientras esta está de luna de miel, porque su apartamento se ha caído el techo y no tiene dónde dormir, de modo que utiliza su llave del departamento de Catalina para colarse y tener una cama y un techo sobre su cabeza. ¿Qué pasa? Que justo coincide con la llegada de Lucas, el primo de Catalina, que también va a pasar unos días en Nueva York y a quien Lina le había dicho que le dejaba su apartamento. De modo que durante unos días, unas semanas, van a tener que convivir juntos. Me da la sensación de que con este libro la autora ha dado un salto cualitativo respecto a su debut y además creo que se nota que es una historia mucho más personal. Ya lo intuí mientras leía y realmente lo confirmé con la nota final de la autora, pero Rosie está en gran medida basada en la propia Elena. Es una escritora de romántica cuya primera novela fue un gran éxito, lo cual le permitió dejar su otro trabajo y dedicarse a la escritura, pero ahora como que tiene un bloqueo y no es capaz de seguir escribiendo. Pero al margen de que sea una novela más personal, realmente me parece que los personajes están mejor construidos, mejor desarrollados y la relación entre ellos me ha parecido súper tierna y súper bonita, cosa que ya suele pasar con los Friends to Lovers, que está escalando puestos rápidamente en la lista de mis clichés favoritos, os tengo que decir. Pero es que además este libro tiene a Lucas Martín, o sea, un personajazo y realmente yo creo que todas las mujeres nos merecemos a un Lucas Martín en nuestra vida. Es uno de estos personajes masculinos en las comedias románticas que flirtean un montón, tienen una personalidad como súper alegre, súper echados para adelante, pero en el fondo también son súper dulces y tienen su buena cantidad de inseguridades y me parece súper bonito todo lo que hace con Rosie porque como ella es una escritora de romántica bloqueada, él decide que como amigos le va a preparar unas citas falsas, pero súper románticas que le ayuden a inspirarse para escribir su nuevo libro. Y bueno, es que es una maravilla, de verdad. Sí que es cierto que el personaje de Rosie quizá me ha parecido más normalito, no he conectado con ella, no me ha gustado tanto como Lucas, pero aún así me ha gustado, es un personaje que está bien y ya os digo que he disfrutado muchísimo de la progresión de la relación entre ambos. Eso sí, también es slow burn, o sea, van despacito, se toman su tiempo. En definitiva, que este es un libro que sí que recomiendo y que realmente me ha dejado con ganas de seguir leyendo a la autora y seguir descubriendo cómo evoluciona en su carrera. También me leí No eres mi Romeo de Ilsa Madden Mills, que es una historia en la que Elena tiene una cita a ciegas con un meteorólogo y el día de la cita llega al restaurante y solo ve a un hombre sentado solo en una mesa, de modo que deduce que es su cita y ni corta ni perezosa se sienta en la mesa con él y empieza a hablarle. ¿Qué pasa? Que en realidad no es su cita, no es el meteorólogo con el que su compañero de piso le había concertado una cita, sino que en realidad es un jugador de fútbol muy famoso. Pero ella no tiene ni idea de deportes ni del fútbol, así que no lo reconoce. Y a él le gusta mucho que ella no se haya acercado a él por su fama, sino que de hecho lo haya confundido con un hombre normal. La cosa acaba derivando en un rollo de una noche, pero a la mañana siguiente, cuando Elena descubre la verdad,
evidentemente, y con razón, se enfada mucho con él. Pero a Jack le ha gustado mucho Elena y está decidido a no dejarla escapar, aunque para ello tenga incluso que involucrarse en la obra de teatro de Romeo y Julieta en la que Elena interpreta a Julieta. Una de las cosas que más me ha gustado de este libro es el doble punto de vista, que también teníamos en The American Roommate Experiment, por cierto, que no lo he mencionado, pero yo siempre prefiero doble punto de vista en las comedias románticas, y aquí lo tenemos. Me parece que es la mejor manera de conocer bien a ambos personajes, de conocer sus sentimientos. Además, aquí los capítulos son bastante cortos y el ritmo es muy ágil, así que se puede leer bastante deprisa si eso es lo que buscáis en una historia. Y realmente me ha gustado mucho el desarrollo de la relación entre ambos. Es cierto que el secretismo pone un poco difícil que avancen en algunos puntos, ya no solo el secreto sobre la identidad de Jack al principio de la historia, sino algunos otros secretos que guardan. Pero me ha gustado muchísimo. Creo que Jack es un personaje que rompe un poquito el molde del típico deportista de comedia romántica. Le gustan los K-dramas, es súper dulce y súper tímido, aunque eso se confunda a veces con arrogancia o con malas pulgas. Y Elena es un personaje también dulce e ingenua en algunos sentidos, pero también es como súper aventurera y salvaje en otras situaciones, y la verdad es que crean un contraste muy bueno y me han gustado los dos juntos, es que realmente me parecen ideales del uno para el otro. También me ha gustado que el drama final, antes del Felices para siempre, que si lleváis aquí un tiempo ya sabéis que es mi parte menos favorita de una comedia romántica, el caso es que en esta ocasión no ha habido tanto drama, o se ha llevado de una manera que me ha permitido disfrutar de la totalidad de la historia, lo cual está muy bien porque no me suele pasar. Es un libro que me ha sorprendido, realmente no esperaba disfrutarlo tanto como he acabado disfrutándolo, así que ya sabéis. Vamos ahora con lo que creo que es una opinión impopular, y en cierto modo me alegro de que sea impopular porque me siento bastante mal porque no me haya gustado este libro. Os estoy hablando de Y que nadie sepa nada, de Alfonso Muñoz. Es la historia de Alberto, un estudiante de arquitectura que consigue unas prácticas en un estudio de Madrid, cuyo jefe es Marco Mancini, que es un famosísimo arquitecto y además parece ser que está buenísimo, a Alberto le gusta un montón y se sorprende mucho cuando empieza a descubrir que esa atracción parece ser recíproca. Ya os digo que me siento fatal porque no me haya gustado, me siento doblemente mal porque no me haya gustado un libro de un autor nacional, siempre me sabe peor porque me gustaría poder apoyar más la literatura nacional, creo que eso es una de mis cuentas pendientes, pero es que no me ha gustado nada de nada, ni la trama, ni los personajes, ni la relación. Pero ya os digo que parece una opinión bastante impopular porque he estado mirando en Goodreads y mi reseña es la peor puntuada. Realmente el resto de reseñas no bajan de las 3 estrellas. Os lo digo porque, bueno, ya sabéis que esto, más que reseñas, son mi opinión sobre mis lecturas y mi opinión es completamente subjetiva, de modo que si os llama la atención el libro, no quiero que el único motivo por el que no le deis una oportunidad sea yo y mi opinión. Pero bueno, al fin y al cabo yo estoy aquí para dar mi opinión y creo que esa opinión tiene que ser siempre sincera porque si no, no sería justo para quienes me veis. Y a ver, hablando de justicia, sí que es verdad que debería puntualizar que a mí las relaciones jefe-empleado en las comedias románticas me parecen muy difíciles de desarrollar bien. Si están bien hechas, me encantan. Pero creo que este cliché conlleva el riesgo de establecer una dinámica de abuso de poder entre jefe y empleado, que ya os digo, se puede hacer bien, he leído historias en las que me ha gustado, pero me parece algo complicado y realmente en esta ocasión, para mi gusto personal, no se ha hecho bien porque creo que hay muchas situaciones en las que se da realmente ese abuso de poder por parte de Marco hacia Alberto, porque es que ya no es solo una relación jefe-empleado, sino jefe-becario. Hay muchas escenas que me han puesto de mal humor por su toxicidad y aunque en realidad los personajes en la escena ambos estaban cachondísimos, yo estaba súper incómoda leyendo. A esto hay que sumarle que otro cliché que nos encontramos aquí es el de age gap, la diferencia de edad. Evidentemente, Alberto todavía está en la universidad y Marco ya tiene una carrera, es decir, él tiene 20 y pocos, o sea, Alberto tiene 20 y pocos y Marco tiene 32, 34, algo así.
La diferencia de edad no me importa cuando las dos personas ya son lo bastante maduras, ya han tenido su buena cantidad de experiencias vitales, es decir, si la diferencia de edad es entre 40 y 50 años, no me importa. Pero cuando uno de los dos es tan joven como 20 y poquitos años, sí que no es que me moleste, pero es que realmente creo que muchas veces no se hace bien porque también se establece una dinámica de abuso de poder en cierta manera, y eso combinado con lo del jefe empleado mal llevado a mi modo de ver, pues ha hecho que realmente esta historia no me gustara. Realmente ha habido muchísimas situaciones que a mí me parecían red flags andantes, es decir, como banderas rojas, me saltaba la alarma en la cabeza de esto no está bien. Me hacía mucha ilusión ver una relación aquilea porque creo que escasean un poquito en la literatura romántica contemporánea, o por lo menos la literatura romántica que me llega a mí, así que esa parte me hacía mucha ilusión, pero sinceramente me ha molestado que uno de los dos personajes esté con la cantinela de no soy gay. Y no es que se refiera a que puede ser bisexual u otra opción sexual que no se corresponda con heterosexual, no, realmente daba vibes de decir no, yo soy heterosexual y esto está pasando, no sé por qué está pasando. Otra cosa que me ha puesto muy incómoda del libro, ya os digo que esto es totalmente personal por mi forma de ser y por mis gustos, pero en este libro hay muchísima promiscuidad. Para mí, por mucho que una pareja no haya mantenido una conversación sobre si lo suyo es serio o no, sobre si es una relación abierta o cerrada, si no has mantenido esa charla y realmente has confirmado que es una relación abierta o una relación muy casual, a mí que hagas cosas con otra gente me parece cuernos simple y llanamente. Aparte de que sinceramente lo de tener personajes LGTB que se acuestan con el primero que pillan, pues me parece un poco estereotipado en el mal sentido, pero claro, es algo que sinceramente siento muchas dudas al decir porque yo no pertenezco al colectivo, el autor sí, y por lo tanto este es su retrato, así que por favor entended que lo digo todo desde mi opinión personal y sin intención de ofender a nadie. Pero bueno, los personajes tampoco me han gustado. Marco, que es el jefe, creo que ya tiene una edad para comportarse como se comporta, y Alberto, el becario, no se libra, me parece bastante egocéntrico, miente a sus amigos, a su supuesta pareja, y además es como que te lo plantean como un personaje súper maduro en un momento y al instante siguiente, la escena siguiente, ves que de maduro no tiene nada. Por lo tanto me da la sensación de que esas escenas más maduras estaban ahí como para justificar el hecho de que alguien más mayor que él como Marco pudiera sentirse atraído hacia Alberto. En fin, que es que no ha sido un libro para mí, es que ni el humor, ¿vale? Porque a mí que llames la Führer a una chica solo por el hecho de ser alemana, a mí no me hace gracia. De modo que ha sido un libro que para mí ha estado muy lleno de red flags, pero ya os digo que lo que es una red flag es una cosa muy personal para cada uno, muy subjetiva. Pero no he conectado con la historia ni con los personajes. Realmente para mí lo más rescatable de la historia es que se lee rápido, es ágil, y el final. El final me ha parecido un final muy realista y muy coherente con la historia y los personajes. En abril también me leí Tú antes que yo, de Chloe Liz, que es la primera parte de las hermanas Wilmot. Creo que habrá 2 libros más protagonizados por las hermanas de Bea, que es la protagonista de este libro. Es artista, le encantan los tatuajes y además está dentro del espectro autista. Luego tenemos a Jamie, que es un hombre como muy serio y sobre todo muy obsesionado con el control y al que no le gustan nada las cosas inesperadas. Me siento muy identificada con Jamie. El caso es que ellos no quieren nada con nadie, pero sus amigos insisten en liarlos, en que tengan una cita, y acaban engañándolos y realmente tienen una cita. Así que ellos deciden que para que sus amigos los dejen en paz van a fingir tener una relación y una posterior ruptura apoteósica que con suerte hará que sus amigos dejen de intentar meterse en sus vidas amorosas. ¿Qué pasa? Que a medida que se va desarrollando su relación cada vez tienen menos ganas de romper. Me han gustado mucho los clichés del libro, que no es un enemies to lovers realmente, porque no son enemigos, pero sí que su primer encuentro es más bien un encontronazo, se llevan mal al principio y después eso va progresando, pero tampoco diría que son enemigos. Y después el cliché del fake dating, la relación falsa, también me gusta muchísimo. Es una historia en la que tenemos también los 2 puntos de vista. Acaba de llamar el cartero y no sé qué os estaba contando.
Bueno, creo que os estaba diciendo lo que me estaba gustando del libro, sí, es verdad. Pues es otra de las cosas que me gusta mucho del libro, es que la relación entre ellos me ha parecido en líneas generales muy sana y muy bonita, y me gusta que como contrapunto se explore el tema de las relaciones tóxicas, y de hecho se explora desde diversas perspectivas, así que súper guay. Además me gusta mucho también la representación de la neurodivergencia. Creo que aunque estamos mejorando y cada vez tenemos más libros que representan realidades que estamos poco acostumbrados a ver en literatura, aún se necesita más trabajo en este tema, y bueno, este libro lo consigue. Y ahora pasamos a lo que no me ha gustado tanto, y lo principal es que hay algo, es que ya no sé si es en la traducción o en el estilo de la historia, pero hay algo en el tono con el que está contado que me parecía que no acababa de encajar bien con la historia en sí, con la trama. Esto es un asunto muy peliagudo también, muy subjetivo, y es muy difícil determinar si es cosa de la traducción o cosa del estilo de la autora si no tenemos el original para comparar. Yo lo he leído directamente en castellano y por tanto no sé si eso que me molesta es algo intrínseco del estilo de la autora o si por el contrario es algo que se ha metido ahí a raíz de la traducción. También es verdad que me planteo que puede ser cosa del estilo de la autora porque al margen de que algunas expresiones coloquiales me parecían un poquito anticuadas, sí que los mayores problemas con este tono de la historia los he tenido en los capítulos de Bea casi exclusivamente, lo cual puede querer implicar que realmente pues es un tema del estilo del libro y que con la narración desde el punto de vista de Bea yo no conectaba, porque es que sinceramente Bea en algunos momentos me parecía una apisonadora humana. Y la otra cosa que no me ha acabado de convencer del libro ha sido el drama final de antes del Felices para siempre. Realmente me parece uno de los menos fundamentados que he leído. Creo que Bea se comporta de una manera ilógica e incomprensible porque esa no es la manera de demostrar ni apoyo ni amor a nadie. Y no diré nada más para no entrar en spoilers, pero realmente sí que es verdad que os tengo dicho que el drama, ese final del tercer acto, nunca es mi parte favorita de un libro, siempre me sobra. Pero es que aquí con más fundamento. Yo lo he hablado con mi hermana, que no suele tener problemas con esas partes, y también le ha parecido un poco tonto realmente, uno de los dramas más metidos con calzador que yo he visto. Pero, no obstante, sí que recomiendo la historia si queréis algo ligero, con una representación neurodivergente, con su toque de retelling de mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare, y con muchas escenas dulces, pero también picantes. Vale, estamos acabando ya, os prometo que solo quedan dos. Uno de ellos es un nuevo comienzo de Jean de Luca, que le pasa la luz. Es la primera parte de la serie Willow Creek, y me ha gustado muchísimo. Es un libro que llevaba años queriendo leer y no me arrepiento para nada de haberle dado una oportunidad. Esta es la historia de Emily, que se muda a Willow Creek temporalmente para ayudar a su hermana, que ha tenido un accidente y no se puede mover, para ayudarla con su sobrina. Sobrina que además en verano quiere participar en la feria renacentista. Bueno, creo que la traducción al español es la feria medieval, pero estoy tan acostumbrada a oír hablar del libro en inglés que me sale siempre Renaissance Fair. El caso es que su sobrina quiere participar, pero no dejan participar a los menores si un adulto no se apunta con ellos, de modo que Emily se apunta también a la feria. Y hay muchísima tensión con Simon, que es uno de los organizadores del evento, que parece no tragar a Emily en la vida real, pero los personajes que ambos interpretan en la feria resultan estar enamorados, lo cual da pie a muchas escenas en las que tienen que fingir estar más acaramelados, pero las conversaciones que tienen luego después, cuando ya no están disfrazados, no sé, el contraste la verdad es que es divertido, quizá un poco mareante porque te van saltando de un extremito al otro. Pero es una historia que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo la ambientación de la feria, porque además me ha parecido un libro con unas descripciones estupendas y realmente es una historia muy visual. Es decir, yo me veía en la feria renacentista, realmente lo veía todo en mi cabeza, que es algo que no siempre me pasa. Así que eso ha estado súper bien. Me ha gustado mucho que trate también el sentimiento de pertenencia, de familia, de comunidad.
y también que trate el tema de la pérdida y la pena que se siente cuando fallece alguien cercano a ti y cómo cierto personaje intenta superar eso. Los personajes ambos me han gustado un montón y sinceramente su relación, incluso durante esos tira y aflojas, es que me ha parecido muy bonita y muy dulce, y es una historia que, aunque tiene sus escenas adultas y explícitas, es una historia que más bien transmite un sentimiento apacible mientras la estás leyendo, y eso es algo que yo en este punto de mi vida valoro mucho. Así que sinceramente os recomiendo muchísimo este libro. Si os llama mínimamente la sinopsis, dadle una oportunidad, y además me parece que el segundo y el tercero se van a publicar este mismo año, si no me equivoco, y les tengo muchísimas ganas. Y por último, Unas vacaciones de muerte, de Tessa Bailey. Esta es la historia de Taylor, una profesora de primaria que se va de vacaciones con su hermano, alquilan una casa junto a la playa y resulta que descubren un cadáver en la casa. Al cabo de muy poquito aparece Miles, que es un cazarrecompensas al que ha llamado la hermana de la víctima para resolver el misterio, y que no quiere que Taylor se implique en su investigación ni que lo moleste. Pero Taylor es una gran fan de los podcasts de True Crime y se quiere meter en la investigación. Realmente Tessa Bailey es la reina de escribir historias ligeras que se pueden devorar de una sentada. Eso sí, creo que esta en particular no va a ser para todo el mundo. Si estás buscando una historia con un buen misterio desarrollado a fondo y el complemento de una relación romántica, este libro no es para ti. Si por el contrario buscas solo pasar un buen rato con una historia muy mamarracha que se centra sobre todo en la relación romántica y que tiene toquecitos de misterio, entonces sí, dale una oportunidad. Lo que más me ha gustado es lo bien y rápido que se lee, que también tiene los dos puntos de vista, y que pese a que tiene el cliché del insta-love, que es algo que a mí no me gusta, la verdad es que ha estado bastante bien desarrollado como para que no me molestara. Es decir, sí, toda la historia pasa en, me parece que 5 días, pero a pesar de que los protagonistas sienten una gran atracción casi inmediata el uno por el otro, ellos mismos saben y razonan que eso va demasiado rápido, que es demasiado instantáneo, así que bueno, ver realmente el contrapunto de que ellos mismos sepan que esto va demasiado rápido realmente ha hecho que yo llevara mejor todo el tema del insta-love. Y realmente la tensión entre los protagonistas es que es chef's kiss, y los protagonistas en sí me han gustado muchísimo. Él es uno de esos hombres cabezones que ladran más que muerden, y Taylor me ha parecido un personaje femenino súper interesante, en el sentido de que no se avergüenza de lo que es ni de lo que quiere, incluso aunque eso no acabe de encajar o no sea lo más socialmente aceptado. Sí que me habría gustado que el misterio estuviera un pelín más desarrollado, porque ya sabéis que soy muy fan de las historias de misterio, y aquí sí que la Dirty Talk me ha puesto un poquito nerviosa, pero es algo que me pasa con todos los libros de Tessa Bailey. Me gustan mucho sus historias y sus relaciones románticas, pero cuando llegamos a las escenas de cama es que hablan mucho y dicen cosas raras. Y hasta aquí el wrap-up de abril, bastante completito. Llevo más de 1 hora grabando para que os hagáis una idea, así que me voy a callar ya. Pero contadme en comentarios si habéis leído cualquiera de estos libros, cuál fue vuestra mejor lectura del mes de abril, cuál fue la última comedia romántica que leísteis, porque ahora mismo creo que es el género, junto al misterio, que más me apetece y quiero más recomendaciones. Pero nada, eso es todo por mi parte, de verdad que espero que os haya gustado. Si ha sido así, recordad que me ayudáis mucho si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que os veo en el próximo.